cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes. Les habíamos dicho que este programa lo vamos a dedicar a hablar sobre investigación, educación a distancia. Y cuando hablamos de educación a distancia, necesariamente tenemos que referirnos a la Universidad Técnica Particular de Loja, quien ha venido liderando este proceso a lo largo de los años. Y por supuesto que ahora están con nuevas tecnologías, usando nuevas tecnologías. Tenemos la suerte de contar con el ingeniero Juan Figueroa. Él es el director del Centro Regional de Quito, de la UTPL. Bienvenido a este programa, Juan. Cuéntenos usted un poquito de la trayectoria de la Universidad Técnica Particular de Loja en lo que tiene que ver con educación a distancia. Bien, muchas gracias, doctora, y es un gusto también compartir este tiempo con usted y con los televidentes de este prestigioso programa. Bien, o sea, la trayectoria de la universidad, hay que reconocer de que la UTPL ha sido pionera, ha sido innovadora y ha sido quien ha emprendido este camino. Gracias a la visión que lo tuvieron los fundadores de esta universidad, que fue la institución marista. Los padres maristas, sí. Ellos iniciaron con la modalidad abierta y a distancia 5 años luego de que se fundó la universidad, es decir, estamos hablando en épocas, en 1976 concretamente, en épocas en donde justamente las nuevas tecnologías de información y de comunicación no se potenciaban todavía como ahora lo vemos, ¿no? Lo cual pues hay que recalcar de manera digamos, de poner sobre relieve, porque es justamente esa visión que la universidad quiso especialmente para llegar, y eso es, hay que mencionarlo, especialmente a los profesores, ¿no? O sea, y a lugares a los que la gente no, en los que la gente no tenía acceso a la universidad. En esa época probablemente se varían del correo ordinario, no sé si de la radio. Pero en todo caso, ahora tenemos una cantidad enorme de tecnologías puestas al servicio de la educación. Sí, justamente, o sea, el profesor con el estudiante se manejaba con correo postal. O sea, claro. En ese sentido, como difícil, ¿no? Esperar que llegue la carta en donde estaban a lo mejor las preguntas o las respuestas a las inquietudes de los estudiantes. Exactamente. No, en ese sentido hay que recalcarlo. Y es así como la universidad fue pionera aquí en el país, fue pionera en América Latina inclusive, porque salió más o menos a la par de lo que allá había otras experiencias en Europa, ¿no? Por ejemplo, la UNED o la Open University en Inglaterra. Ahora hay que recalcar que esa visión pues cobró realidad y se potenció enormemente con todo el desarrollo de las tecnologías de información. Hoy por hoy, por ejemplo, ya los estudiantes pueden interactuar en Internet, envían sus trabajos por el entorno virtual de aprendizaje, es decir, por un entorno virtual que nosotros le llamamos es el aula de clase. O sea, en Internet, en la web, ¿no? Se encuentran con material, por ejemplo, antes, bueno, nosotros seguimos entregando el material didáctico porque entendemos de que en nuestro país todavía hay muchas zonas en donde estas nuevas tecnologías todavía están, digamos, en desarrollo. En proceso, ¿no? Claro. Entonces, todavía nuestra modalidad mantiene un esquema en el cual al estudiante le llega el libro físico, la guía física, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en entornos como en Quito, Guayaquil, prácticamente el 100% de nuestros estudiantes se manejan, o mejor dicho, tienen esa relación docente-estudiante a través del entorno virtual. Y para eso ustedes han diseñado o han adquirido nuevos paquetes de software que ponen mucho más fácil, mucho más cerca al estudiante con relación a los docentes. Sí, definitivamente, bueno, o sea, por comentarle que la Universidad Técnica Particular de Loja desde los años 95, 96 y concretamente en los años 2000, en donde, bueno, cambió también la administración, ¿no? Se potenció y definitivamente una línea estratégica de desarrollo de crecimiento de la universidad ha sido este uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Especialmente con varios principios y políticas. Por ejemplo, nosotros somos partícipes del software libre, ¿no? Y promocionamos y lo promovemos. Para que no tenga costo para los usuarios, que efectivamente, ¿no? Realmente hay gente que no tiene recursos económicos, ¿sí? Exactamente. Y en ese caminar, pues, por contarle anécdotas, nosotros en Loja, por ejemplo, de tener un centro de cómputo pequeñito, un laboratorio de 20 personas, pues ahora somos, o sea, no ahora, digo 2002, 2001 éramos en la institución que proveía internet a toda la ciudad de Loja, por ejemplo. Y hace unos 3 años, por ejemplo, vertían un dato en el cual Loja, después de Quito, Guayaquil, era la tercera ciudad en donde más
exactamente, donde más la juventud tenía en el uso de blogs, de páginas, en Claro, ese por el sentido. más fácil acceso. ¿Cuán fácil ha sido que la gente se adapte? No estoy refiriéndome a las grandes ciudades ecuatorianas, pero sí en áreas rurales, que la gente se adapte al uso del Internet y al uso de estas herramientas que ustedes tienen en la actualidad. Bueno, hay que mencionar una cosa, no es fácil, ¿no? No es fácil por todo lo que implica la cultura, o sea, por todo lo que implica, o digamos por los niveles de educación y por los niveles de accesibilidad que cuentan la población. Por ejemplo, nosotros llegamos, mm, pongo un caso, eh, con la educación a distancia, a sitios en donde están a 3 horas, por ejemplo, de San Lorenzo, en donde los estudiantes en sí mismos Claro. pues pueden viajar 3 a 4 Ya horas en San el Lorenzo oriente. es complicado en la zona de Esmeraldas, en la Exactamente. frontera Ujú. norte, ¿no? con Colombia. Entonces, definitivamente yo creo que también el entorno ha facilitado, puesto de que ya en estos puestos, sea por el fenómeno de migración, sea por el fenómeno de la difusión que ha tenido todas estas herramientas, pues ya se encuentran con un Cafenet, por ejemplo, ¿no? Y la gente va a ese cafenet para estudiar o Exactamente. para hacer sus tareas o consultas. Exactamente, pero creemos que no es suficiente. Como le menciono, todavía tenemos estudiantes Los que textos. nosotros tenemos que acompañar, ¿no? Por ejemplo, una de las, inclusive en Quito y en Loja y digamos en Sí, Guayaquil, ¿no? Nosotros justamente desde hace un año hemos incorporado la matriculación en línea, ya. online, y tenemos estudiantes que les cuesta, ¿no? Pero, o sea, nuestra intención es justamente, y lo que nosotros hemos puesto, por ejemplo, en cada centro, les acompañamos, les introducimos. O sea, todavía tenemos O gente. sea que la gente va capacitándose al mismo tiempo en modernas tecnologías y en la carrera que decidieron seguir. Son dos Exactamente, aprendizajes. Eh, claro. Ujú. ¿Cuánta gente en Quito? ¿Usted está hecho cargo de la regional Quito? ¿Tiene a su En cargo efecto. Quito o tiene otras zonas aledañas? ¿Cuánta gente estudia online con ustedes? Es una muy buena pregunta. Nosotros aquí en Quito tenemos cerca de 10.000 alumnos. Es Y bastante, un número creciendo. grande, Lo sí. que pasa es que la propuesta de educación a distancia es una propuesta asequible. Cabe mencionar, y en relación a la anterior pregunta también, la mayoría de nuestros estudiantes, el promedio de edad están entre los 35 años, ¿no? Es decir, que la mayoría O lo son hacen personas como adultas. segunda carrera o lo hacen porque comparten Claro. trabajo y estudios. Sí, en efecto, o son madres de familia que en su momento no pudieron seguir esa carrera, ¿no? O son personas, bueno, o sea, no es aquí en Quito, pero son personas en otras partes en donde si no hubiese la educación a distancia no pudieran No lo acceder a habrían una hecho, educación sí. superior, ¿no? Entonces, actualmente en Quito tenemos cerca de 10.000 alumnos y ahora Quito está reforzando, mejor dicho, dando apoyo a la zona norte, es Ya. decir, que cubre Ibarra hasta Tulcán y también la zona Sierra Centro, ¿no? Usted mencionó madres de familia y allí viene una pregunta interesante. ¿Qué porcentaje de mujeres estudian en la técnica particular de Loja en la modalidad abierta? Eso es una buena pregunta porque está alrededor del 70%, El 60, 70% son mujeres 70%. que después de atender a los hijos, dar de comer al marido y Inclusive hacer a lo trabajar. mejor trabajar en la noche, están dedicadas al Internet. En efecto. ¿Cómo funciona esto en la noche? ¿Qué capacidad tienen de respuesta de maestros o de consultas que se pueden realizar? ¿O quedan pendientes para que al día siguiente el profesor conteste? Por supuesto que habrá algún trasnochador, algún maestro que conteste inmediatamente, ¿no? Claro, sí, justamente estas herramientas tecnológicas y la modalidad a distancia, digamos, prevé dos formas de comunicación, ¿no? La una la llamamos sincrónicas y las otras asincrónicas. Las sincrónicas son las que se efectúan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por Se ejemplo, hace la en ese pregunta e sentido, inmediatamente tiene la respuesta, y en ¿no? ese sentido, por ejemplo, la universidad tiene una estructura de aulas virtuales, ¿no? Que, por ejemplo, se conectan al mismo instante 25 aulas virtuales, el profesor En está todo en el Loja, país. en todo el país. Y también hasta Claro. internacionalmente, tenemos en Madrid, en Nueva York, y el profesor puede estar dando su charla en Quito, en Guayaquil o en Loja, ¿no? Y todos los estudiantes a través de esas aulas se pueden conectar, esas son sincrónicas. Bueno, también hay horarios específicos en donde el docente atiende el teléfono, pero digamos un poquito lo más sustancioso que ofrecen estas tecnologías de información son las herramientas asincrónicas, ¿no? Por ejemplo, el correo, el entorno virtual de aprendizaje, el chateo.
Hay redes sociales también que la universidad está trabajando de tal manera de potenciar esa para que capacidad de existan blogs aprendizaje. u otras redes sociales o Facebook de una Exactamente. comunidad educativa. Exactamente. Y esas son las más ricas, se podría decir, porque quedas sentado. Hay materiales que se quedan, comentarios, por ejemplo, que uno los puede imprimir, no solamente del profesor, sino del compañero, ¿no? Y eso lo que le permite al estudiante es entrar a cualquier hora, ¿no? ¿Qué carreras tienen más demanda en educación a distancia? Bueno, la universidad como ya ha tenido trayectoria en ciencias de la educación, esa es una de las áreas en donde es fuerte. Hay más fortaleza. Hay mayor fortaleza. Definitivamente también el área jurídica ha sido tradicional y sigue creciendo. Y últimamente, pues, tanto las carreras como administración, economía, banca y finanzas, contabilidad y auditoría. Esta necesidad que han tenido ustedes de establecer sedes o sucursales, qué sé yo, de la universidad o extensiones en el exterior, Nueva York, Madrid, no sé si mantienen todavía en Italia también, en Milán. Roma. Sí, entonces el principal objetivo ha sido dar servicio a los ecuatorianos residentes en esos países o también a otro tipo de estudiantes. Sí, definitivamente fue una especie de... Nosotros manejamos el lema de que la universidad llega al estudiante, ¿no? Y pues claro, en los años 2000, 2002, 98, pues una de las preocupaciones que tenía la universidad era la cantidad ingente de personas que salían del país, ¿no? Y esa fue una de las principales razones, ¿no? De seguir, digamos, atrás de esos estudiantes para que pues no pierdan el tiempo, mejor dicho, aprovechen ese tiempo que ya de por sí era un sacrificio personal, familiar, le ha costado al país, pero darles una opción, una oportunidad para que aquellas personas que después puedan volver, pues puedan volver con una carrera. Definitivamente era para atender a los estudiantes ecuatorianos, ¿no? Pero seguramente habrá otros latinoamericanos que se han inscrito. Definitivamente. Sí. Tenemos estudiantes de Colombia, tenemos estudiantes de Bolivia, ¿no? Y también estudiantes de cada uno de esos países. Está muy bien. Qué interesante. Bien, hemos tenido la suerte de hablar con el ingeniero Juan Figueroa. Él es director del Centro Regional Quito de la Universidad Técnica Particular de Loja y nos ha contado algunas cosas interesantes respecto a educación a distancia. Gracias a usted y continuamos luego de una pausa. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube.